¿Cuál? ¿Sí? No, no se vale de pareja, ¿sí? No, 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 no. En este caso no. ¿Listo? Individual cada uno. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Gracias. Muy fácil. Muy fácil, muy fácil. Y nosotros como comunidad estamos leyendo, terminamos primera de Samuel y vamos a comenzar segunda de Samuel. Entonces, de ahí se basa este tema. ¿Listo? Entonces, el título para este tema es El miedo, un gobernador sutil. ¿No? Permítame. El miedo, un gobernador sutil. 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 Trato de no pegar, no hablar con letra pegada. Ay, es que ahí empieza el significado. Ah, bueno, qué pena. No, hicimos presentación, pero entonces yo voy a comenzar. Entonces, el miedo es una emoción. Basémonos de ahí, ¿listo? ¿Quién no ha sentido miedo? ¿Sí? Desde que nacemos hemos sentido miedo o temor. Entonces, ¿qué dice la Real Academia de la Lengua? Dice que el miedo es una angustia por un riesgo o de un daño real o imaginario. Y hay un diccionario que nos gusta consultar, a Paz y a mí, que es un diccionario en inglés, me perdonan la pronunciación, creo que se llama Merriam-Webster. ¿Sí? Merry. Bueno, Merriam-Webster. Gracias. Eso. Y dice que el miedo es una emoción de angustia provocada por un peligro, ya sea una amenaza real o imaginaria. ¿Listo? No, no funciona. Listo. Y el personaje que nos va a ilustrar este tema es Saúl. ¿Listo? Saúl. ¿Listo? El príncipe encantado. Saúl es el primer rey de Israel. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era teocrático, solamente era gobernado por Dios. Pero ellos decidieron que querían tener un rey como las demás naciones. ¿Listo? Entonces, aquí está nuestro personaje. Dice que él era buen mozo, apuesto como ningún joven israelita. Y también era el más alto, o sea que los demás a los hombros. El tipo era apuesto, alto, simpático. Y ¿qué pasó con Saúl? Lo posicionaron rey, pero no todos aceptaron ese reinado. Pero algo partió la historia en dos. Un mes después de que lo posicionaron, Saúl fue a pelear contra, se me fue, en el río Jordán fueron a pelear. Se me olvidó con qué tribu. No, filisteos todavía no. Todavía no, se me olvidó. Amalecitas, gracias. Fueron con los amalecitas y el man se enfureció. Cuando se enteró Saúl, cogió 2 vacas, 2 terneros, 2 bueyes, los partió y repartió las partes en todo Israel. Les dijo, bueno, y quienes no vengan a pelear conmigo, les pasará lo que le pasó a estos bueyes. Entonces todos dijeron, no, ahora sí nos unimos a Saúl. Ahora este hombre sí tiene armas a tomar. Fueron y pelearon, ¿y qué pasó? Ganaron. Dios les dio la victoria. Entonces el pueblo de Israel, ahora sí, ese sí es nuestro rey, Saúl, ahora sí. Estamos contigo, ese es nuestro rey. Eso era lo que quería el pueblo, un rey. Entonces ya Saúl con esa victoria y ya que todos aceptaban su reinado, pues Saúl se fue a pelear a una guarnición de los filisteos, o sea, un batallón puntual. Los destruyó completamente. Entonces los filisteos, ¡guau!, enojadísimos contra Saúl. Y allí fue cuando empezó el temor de Saúl. Una cantidad de guerreros filisteos se armaron, que dice la Biblia, que eran tantos como la arena del mar. Yo no sé ustedes, pero si yo soy Saúl, yo también tengo miedo.
O sea, ve una cantidad de ejércitos, soldados armados, muchísimos a mi vista. Ahí empezó a despertarse el miedo. Allí comienza el miedo de Saúl. No sé si sigue, pero bueno. ¿Qué pasó entonces? A vista de que Saúl veía a todos esos guerreros, había quedado en un acuerdo con Samuel. ¿Quién era Samuel? No aquí el niño que está de gafas y que seguramente está moviendo algo para concentrarse. No, Samuel era un profeta. Entonces Samuel era quien se comunicaba directamente con Dios. Y quedaron con Saúl. ¿Sabe qué? Nos vemos en el campo de batalla. Pero ¿qué pasaba? Un día, 2 días, 5 días, 6 días, 7 días y no llegaba. Se apoderó el miedo Saúl, que dijo, listo, entonces yo hago el sacrificio. Porque mis hombres me están abandonando y yo no sé qué debo hacer. Yo debo consultar al Señor. Así que él mismo hizo el sacrificio. El sacrificio no debía hacerlo el rey. El sacrificio lo debía hacer los sacerdotes. Samuel era el encargado de hacer el sacrificio. Pero por miedo, Saúl se adelantó. Hizo el sacrificio. Y cuando hizo el sacrificio, ¿adivinen quién llegó? Samuel llegó. Y esta es la conversación que tiene Saúl con Samuel. ¿Qué has hecho?, le pregunta Samuel. Y él respondió, mis hombres me abandonaron y tú no llegabas como me prometiste. Y yo ni siquiera había pedido ayuda al Señor. Los miedos de Saúl dominaron sus decisiones. Iglesia, ¿cuántos de nuestros miedos dominan cada decisión que tomo en mi vida? Samuel le respondió, eres un tonto. No obedeciste al Señor tu Dios. Si hubieras obedecido su mandato, entonces el Señor habría dejado que tu familia gobernara a Israel por siempre. ¿No pasa? Bueno, listo. Y aquí comienza la historia. En la Biblia, ¿cuál es el indicio del primer miedo? Y lo encontramos en Génesis 3:10. En esta situación, tanto Saúl como Adán se parecen. Entonces el hombre pecó y en Génesis 3:10 el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El primer indicio de temor, iglesia, en el ser humano lo detona o fue la detonancia que fue la desobediencia. Lo mismo que le pasó a Adán y Eva fue lo mismo que le pasó a Saúl. Hay desobediencia. Entonces, ¿cómo así que hay desobediencia? Saúl tenía que esperar a Samuel, esa era la condición. Y él no podía hacer sacrificios. Saúl no debía hacer el sacrificio. Adán y Eva no debían comer el fruto que Dios le dijo que comiera. Lo comieron. Hubo desobediencia. El temor muchas veces, iglesia, surge por una desobediencia. Al igual que Saúl y Adán pecaron, esto lo vemos que en nuestra vida la desobediencia la vemos como algo pasajero. Pero yo le explico a mi hija para que sea algo tangible, y es que la desobediencia me va a traer sufrimiento y pérdida. Son 2 cosas que siempre vamos a tener: sufrimiento y pérdida. Para ella su pérdida es que no vaya al parque, ¿cierto? Y el sufrimiento puede ser que se haya caído. Hay sufrimiento y pérdida ante la desobediencia. Finalizando el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva fueron expulsados del jardín y Dios puso querubines y le colocó una espada ardiente para que no cruzara el hombre al árbol de la vida. Y esto mismo le pasó a Saúl.
¿Qué le pasó a Saúl? Dios le quitó su reinado. Recuerden, la desobediencia me trae dolor y pérdida. Dios le quitó el reinado a Saúl. Y Dios le quitó a Adán y Eva y los desterró del jardín del Edén. El miedo inició con el pecado y con la lejanía de Dios, porque el pecado me aleja de Dios. ¿Listo? Entonces, ok, ¿y esto cómo lo como? Entonces, ¿cómo saco de mi vida el miedo? Dos cosas puntuales puede ser. Ustedes van a descubrir más cosas en la vida, pero hay dos cosas puntuales. La primera, la cercanía de Dios. Ayer estaba con un niño de 10 años y estábamos discipulando con una cartillita. Entonces él me decía, es que May, ¿sabe qué? Es que yo no entiendo qué es eso de que Dios es invisible. Y yo, ay Dios mío, ¿cómo aterrizo eso? Que para nosotros puede ser algo normal, pero para un niño, él decía, no, yo no lo entiendo. Y al lado estaba nuestro ventilador. Y yo le decía, mira, invisible es que, ¿qué pasa con el viento que pasa en el ventilador? ¿Tú lo ves? No, listo, es invisible. ¿Lo sientes? Sí. La Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, ahí está. Y al hacer este tema también, terminando de escribir, yo decía, es exactamente igual para nosotros. Si estamos cerca del ventilador, lo sentimos más. Pero pues no sé si Samuel siente el ventilador. No, está lejos del ventilador. Tal cual pasa. Yo saco el miedo de mi vida según la cercanía que yo esté con Dios. Y tener una vida santa. Porque si yo hago todo lo contrario de lo que Dios quiere para mi vida, estoy lejos de Dios. Y eso va a provocar angustia. En la época de Saúl, ¿quién hablaba? Pues Dios hablaba por medio de los profetas. Entonces todos hacían caso a lo que los profetas decían. Lo interesante con Adán es que Adán sí tenía una cercanía más real en el jardín del Edén. ¿Cierto? Había una cercanía con Dios. Y nosotros hoy en día tenemos al Espíritu Santo. No estamos solos. La cercanía con Dios. Pero la segunda cosa que puedo sacar el miedo de mi vida realmente es alejarme del pecado. Porque el pecado me aleja de Dios y no me deja experimentar seguridad. No puedo experimentar esa seguridad. No siempre o más bien, iglesia, nosotros siempre debemos analizar si mis miedos se originan por un pecado. ¿Cómo así, May? No, es que tengo un pecado por allá que yo ignoro, pero tengo miedo que me lo descubran. Tengo miedo que me descubran que soy orgullosa, que soy orgulloso. Entonces yo empiezo a tapar. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo así que el miedo con el pecado? Sí, cuando yo no quiero que descubran algo, empiezo a tapar y me da miedo. Entonces, si yo me alejo del pecado, encuentro la seguridad en Cristo. Pero entonces algunos me dirán, May, pero es que algunos temores yo no los controlo. Hay cosas que pasan en la vida que suceden, una enfermedad, yo no puedo controlar, un accidente, bueno, cosas que pasan en la vida que yo no puedo controlar. Es verdad, iglesia, hay muchas cosas que no podemos controlar, pero yo sí puedo alimentar ese miedo o no alimentarlo. Eso depende de mí. En vez de ir a Dios y tratar de solucionar la situación, muchas veces prefiero hacer las cosas que me causen seguridad. Lo que yo puedo controlar. Y si yo puedo controlar, entonces me siento seguro. Pero ¿qué pasa el día en que yo no puedo controlar? Me desplomo. Entonces, muchas situaciones no vamos a poder controlar. Pero si yo tengo esa cercanía con Dios, mis miedos se disipan. La gente teme al futuro. Nosotros tememos al futuro. Cada uno de nosotros, en cualquier etapa de nuestra vida, hemos tenido miedo al futuro. ¿Por qué? Porque es desconocido. No conozco qué es lo que me va a pasar. Entonces, como no conozco lo que me va a pasar,
el miedo se apodera de mí. Pero nosotros no debemos conocer lo que va a pasar, sino que debemos conocer al Dios que lo controla todo. Y ahí la cosa cambia. Cuando yo empiezo a conocer al Dios que es soberano, ese es el tema de esta semana con mi hija, Dios soberano, y ella va y lo lee en la pared y dice, Dios soberano, y yo, ¿qué es eso? Ella repite, pero con tal de que algún día le quede en su corazón, que lo controla todo. Bien, China, usted ya la tiene clara en su mente, ahora necesito que baje al corazón. Lo mismo pasa con nosotros, tenemos muchas verdades, pero no vivimos muchas verdades. Le tenemos miedo al futuro porque no lo puedo controlar. En vez de confiar en aquel que sí lo controla todo, en aquel que es soberano. Entonces, si Saúl estaba en esta situación tan apretada, habían tantos guerreros filisteos como la arena del mar, ¿será que realmente Saúl conocía al Dios que lo coronó? Esa fue mi pregunta. ¿Será Dios que si viene algo terrible a mi vida, yo realmente te conozco, Dios? Porque el conocer a Dios calma mis temores. En mi caso, en pandemia, me acuerdo mucho ir en el carro con Daniel y Paz estaba pequeñita atrás, tenía menos de un año. Y estaba alimentando yo un temor toda la semana. ¿Qué pasa si Daniel se muere? ¿Yo qué voy a hacer viuda tan joven? ¿Qué voy a hacer con una bebé de menos de un año? ¿Qué va a pasar? Me va a tocar trabajar, me va a tocar dejarla en algún lado, lo que no quería, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si Daniel se muere? Y yo decidí sacar ese taco y íbamos ahí conduciendo. Él iba conduciendo y yo ahí. Y yo le dije, Dani, ¿qué pasa si tú te mueres? Me acuerdo tanto que íbamos en un reductor de velocidad. Él bajó la velocidad y los dos sentimos. Y él me dijo esta frase: Dios cuidará de ti. Yo la repetí mentalmente. Dios cuidará de mí. No crean, mi iglesia, pero yo sentí que, como si fueran espíritus inmundos, yo sentí que mi cuerpo, y esta semana también experimenté lo mismo, que salió ese miedo. Y ya, pasamos el reductor y yo, Dios cuidará de mí, Dios cuidará de mí. ¿Habrá alguna solución? Dios cuidará de mí. Y aquí está Lucas 12:28. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y que mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y aquí sigue mi historia. La fe se relaciona con nuestros miedos. El conocer a Dios calma mis miedos. Y esta historia es curioso porque ayer nuestra expositora de la reunión de jóvenes, como contó Daniel, tocó este tema. Yo dije, ¡ay! Me quitó el tema. Pero más allá del tema, mi hija lo dijo primero. Y es que estábamos estudiando nosotros con Paz, con nuestros devocionales diarios matutinos, Mateo 8. Entonces, Jesús calma la tormenta. Eso para ella es una historia. Pero, y les quiero dar la conversación. Jesús está en la barca y queda foqueado, queda dormido. Hice una tormenta terrible. El agua entra. Yo se lo dramatizo a mi hija, ¿no? El agua entra y el viento está rugiendo y están todos empapados. O sea, de verdad, lean la Biblia con emoción y con imaginación, si no, eso no vale nada. O sea, yo le digo, wow, Paz, y la barca estaba así, y estaban los 12 y no podían remar. Yo hago que ella se meta en la película porque ella solo ve imágenes. Entonces yo digo, necesito que ella se meta en la película. Mateo 8:26. Después de esto, despertaron a Jesús. Y él dice, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Noten cómo viene el orden del versículo. Miedo, fe, calma. Cómo Dios relaciona la fe con el miedo. Entonces, ¿qué, iglesia? Depende de mi grado de fe, es la cantidad de miedo que yo siento. A mayor grado de fe,
menor miedo. Pero a menor grado de fe, mayor miedo. Dios, mismo Jesús, relaciona el miedo con la fe. Entonces, recapitulemos. Entonces, el miedo se puede originar por un pecado y la lejanía de Dios. Y 2, el miedo se puede originar por nuestra falta de fe. Saúl pierde completamente su fe. Entonces, en 1 Samuel 28, cuando Saúl vio que el inmenso ejército tuvo miedo y se aterrorizó, dice la Biblia, y consultó a un medium, pues a una bruja. Eso es básicamente. Fue y quería hablar con el espíritu de Samuel. Samuel ya había muerto, pero él quería consultar. Sus hombres lo estaban abandonando y ya no tenía profeta y Dios no le hablaba. Entonces dijo, me voy para donde la bruja. Y se fue para donde la bruja. Cuando Samuel le dice, es que tú vas a perder el reino. Y no solamente vas a perder el reino, vas a perder a tus hijos y tú también vas a morir. ¿Qué dice la Biblia en Samuel 28:20? Entonces Saúl cayó al suelo, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. Iglesia, el miedo tiene un poder enorme en las personas. El miedo nos hace actuar. Tus miedos pueden dominar tu vida. A la entrada nos dieron una listica de temores, ¿cierto? Rápidamente, quien tenga esfero y pueda allí tachar, léanlo sin echarle tanta cabeza, o sea, léanlo y si tienen ese temor, táchenlo, de una, ¿listo? 2 minutos, tachen allí el temor. Música. Táchenlo. Temor a equivocarme, temor a herir a las personas, temor a la desaprobación, temor a la gente, temor a la muerte, temor a la oscuridad, temor a la soledad, temor a la vergüenza, temor a las alturas, temor a las confrontaciones, temor a lo desconocido, temor a los hombres, temor a algún animal, temor a problemas financieros, temor a no casarme, temor a no ser amado, temor a perder dinero, temor a la salvación, temor a perder a los hijos, en mi caso a mi hija, temor a perder a los padres, temor a perder la pareja, temor a que nos hagan daño o temor a que se repita otra vez la historia. Temor a ser juzgado, temor a ser rechazado, temor a ser robado, eso me pasaba a mí mucho en Bogotá. Temor al que dirán, y no me pasa en Cali, ¿oyeron? Cali yo siento que estoy tranquila, como si estuviera en Buga. Temor al que dirán, temor al divorcio, temor al dolor, temor al fracaso, temor al futuro, temor al sufrimiento y temores de infancia. La lista sigue, es un sinfín de temores que tiene el ser humano, pero aquí les damos algunos para que en oración podamos encontrar esa paz que dice Jesús, que está en la barca. Dicen, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, que esta lista podamos entregársela al Señor y saber que en la cercanía de Él y conocer a Dios disipa mis temores. Saúl se dejó manejar por sus miedos, tanto que lo paralizó, dice la Biblia. Los miedos nos bloquean, nos atan, nos hacen inseguros. Los miedos se gestan en la mente, iglesia, basado en suposiciones. Es que yo creo que usted me dijo, es que yo creo que va a pasar, es que yo creo que usted... Todo se gesta en la mente con suposiciones. Es que yo creo que usted no va a hacer, es que yo creo que usted sí, es que usted me va a gritar, es que todo es suposiciones. O empestamientos catastróficos. Y creo que eso nos pasa más a las madres,
se va a caer, se va a fracturar, se va a golpear, ¿sí? Algo, somos trágicos en nuestros pensamientos. Pienso que algo malo va a ocurrir. Las personas lamentablemente no es que solamente crean en la mentira, sino que se la pasan toda la vida viviendo esa mentira. Entonces, finalizando, tenemos 4 tips también adicionales a los que ya les había comentado ahorita, de la cercanía con Dios y alejarnos del pecado. Y este está en Filipenses 4:8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. ¿En todo lo que qué? ¿Y si es suposición, es verdadero? No. Entonces no lo piense. No lo piense. Si es una suposición, no lo piense. Es una suposición. Acá dice la palabra, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. No les estoy hablando de actitud positiva, por favor. Esto es otra cosa completamente diferente. Les estoy hablando sobre la verdad. Acá dice que todo lo verdadero. Y lo que es verdadero es lo que está en la palabra de Dios, no actitud positiva. Todo lo que es verdadero. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Si lo que estoy pensando es una suposición, vuelvo y repito, iglesia, no lo pensemos, no es verdadero. ¿Qué tal si me va a estrellar? Ay, Clarita, ¿cierto? A mí se me olvidó ayer que la primera era doble vía. Ay, y llevé a Clarita a la casa y tenía que atravesar la primera. No transito la primera, pero yo todavía las calles no sé cuál va para derecha y cuál va para izquierda. Y yo solo miré para un lado porque siempre cojo la primera solo para girar, no para atravesarla. Y venía una moto. Y el Señor después me alcanzó. Yo dije, ay, me va a echar la abuelita. Yo me puse pálida porque estaba sola. Y yo dije, bueno, yo paro. Y si el Señor algo me hace, yo subo los vidrios. Paré y le dije, perdóneme. No recordaba que era doble vía. Me siguió echando la madre, pero yo quedé tranquila. Porque le dije, perdón. ¿Sí? Y es difícil para mí. ¿Sí? O sea, eran los nervios, era atravesar una calle, era que el carro lo uso solamente para ir allí. Entonces, es complicado para mí, pero todo el tiempo. Dios, tú me cuidas. Dios, protégeme de mis burradas y de las burradas de otros. Ayúdame a coger el carro y estar tranquila. Ayúdame. Ya, o sea, como que ir pensando lo que es bueno, lo que es justo. Lo segundo, reconocer que tengo temores. Ahí está su lística. No la deje guardada en la Biblia, no la vaya a botar. Complétela, gracias. Si hay más que no pasan, que no están ahí, pero identifiquemos qué temores y aún por miedo a reconocerlo, seamos valientes de reconocer ese temor. Lo tercero, tengamos esa cercanía con Dios. Acuérdense siempre del ventilador cuando hay días calientes. Esa cercanía con Dios, el conocer a Dios, calma mis temores. Y lo cuarto, iglesia, alejarnos de los pecados para tener esa cercanía a Dios. El pecado me aleja de Dios. Quito el pecado, me acerco a Dios. Listo, muchas gracias, vamos a orar. Dios, gracias porque tú me das entendimiento, gracias porque conocerte es un deleite. Permíteme, Señor, conocerte esta semana de una manera especial y única que yo necesito. Señor, te entrego cada uno de mis temores, ayúdame a entregarlos y a no tener control absoluto de todo. Yo necesito confiar en ti. Ayúdame, Señor, a tener más fe en ti y menos fe en las circunstancias. Ayúdame, Señor, a depositar toda mi confianza en lo que es verdadero, y lo que es verdadero es tu palabra. Tú eres verdad, Señor, tú eres un Dios verdadero. Hoy quiero, Señor, liberarme de esta carga tan pesada que he cargado por años.
este temor, Señor, que me abruma, el temor a la muerte, el temor a la pérdida, el temor al que dirán, el temor a equivocarme. Pero hoy quiero, Señor, andar en la libertad que solo Cristo me puede dar. Solo tú, Señor, y aunque parezca una bobada, el temor a las alturas, el temor a que me rayen el carro, el temor a que yo tenga una pérdida, que se me pierda el celular, cualquier tipo de temor, de miedo, por más bobo que sea, hoy quiero, Señor, depositar mi confianza en ti. Te doy gracias, Dios, porque tú cuidas de nosotros. Gracias porque tú cuidas de las aves del cielo, de las flores del campo. Con más razón cuidas de mí, sin importar en qué lugar o en qué circunstancia viva. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Hoy coloco delante de ti cada uno de mis planes y el inicio de esta semana. Hemos orado juntos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia.